Señores del equipo especial encargado de la reconstrucción con cambios del sector saneamiento del Programa Nacional de Saneamiento Urbano del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, a nombre del Consorcio Internacional de Estudio, tengan ustedes muy buenas tardes. El propósito de esta exposición es presentar el plan maestro, ¿no?, del drenaje pluvial urbano de la ciudad de Tumbes, para lo cual hemos elaborado esta presentación que tendrá los siguientes ítems. El ítem número 1, trataremos los aspectos generales. El ítem 2, el diagnóstico. El ítem 3 será el modelamiento hidrológico, hidráulico de las cuencas aportantes y receptoras. El ítem 4, relacionado al modelamiento hidrológico, hidráulico de las cuencas urbanas. El ítem 5, relacionado a la identificación de las alternativas. El ítem 6, haremos una breve descripción de estas medidas estructurales y no estructurales. El ítem 7, relacionado a la inversión a precios de mercado y los cronogramas de implementación de los mismos. Y finalmente las recomendaciones institucionales correspondientes. Antes de entrar en materia, nosotros queríamos tocar un tema que nos llamó poderosamente la atención, ¿no? En el proyecto pues vimos que muchas quebradas, algunos drenes existentes, en gran parte de la ciudad pues hay una acumulación de residuos sólidos y de aguas residuales, y justamente era una preocupación del equipo de trabajo este tema, ¿no? Para lo cual justamente queremos tratar como un aspecto general relacionado a la salud pública. Entonces, uno de los aspectos que vimos, que estas enfermedades principalmente vamos a hablar de los residuos sólidos y de las aguas residuales. En este caso, en la presentación que estamos viendo a continuación, vamos a ver cómo son los mecanismos de transmisión o las líneas de transmisión de enfermedades cuando hay una disposición de excretas, o comúnmente conocida como las heces. Estas heces pueden llegar directamente a través de la manipulación o el contacto que puede haber con los mismos, o a través de los vectores, ¿no?, ya sea moscas, cucarachas, mosquitos, etc. O su disposición en los suelos o en los campos, ¿no?, o tal vez las descargas en algún riachuelo, una quebrada o algún fluido que pueda haber en el medio. Y todos estos sí o sí van a llegar directamente a las personas o a través de los alimentos. Entonces, estas excretas son la fuente principal de patógenos. ¿Y de qué estamos hablando? Estamos hablando pues de bacterias, de protozoarios, de virus, de helmintos, que muchas veces no se pueden ver al ojo humano, son prácticamente imperceptibles. Hoy somos testigos más que nunca con este problema del COVID-19, pues que estamos luchando contra un enemigo invisible, y efectivamente son invisibles porque estamos hablando de microorganismos pues que están en el orden de 1 micrómetro a 10 nanómetros. Es prácticamente el ojo humano no lo puede visualizar, y tenemos que recurrir pues a microscopios ópticos o electrónicos para poder visualizarlos, estudiarlos, analizarlos. Pero lo que sí podemos ver son sus efectos. Esos efectos están relacionados con las enfermedades, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos solo un caso, ¿no?, que en el último trimestre se confirmó un brote de malaria en la ciudad de Tumbes, donde se confirmaron 34 casos confirmados, ¿no? Y esto iba en aumento en aquellos días, ¿no? Donde se presentaba esta mayor incidencia, principalmente en los barrios de San José, en el cercado de Tumbes, así como en el centro poblado de Pampa Grande. Es decir, no podemos ver a los patógenos, pero sí podemos ver sus efectos. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer justamente para no ver, digamos, estos efectos de las enfermedades, ¿no?
Acá vamos a mostrar, por ejemplo, algunos casos de enfermedades recurrentes en la zona, ya sean endémicos o no endémicos, como por ejemplo el caso del dengue, que va y viene en el tiempo, ¿no? Lo mismo que la malaria, que había desaparecido y volvió otra vez nuevamente a haber un rebrote, como mencionamos, ¿no? Igual que el Zika, que está bajando, ¿no? Esperemos que siga bajando y desaparezca. Los casos de leptospirosis, ¿no? Que van y vienen en el tiempo, ¿no? Los casos de la chikungunya, que hubo un momento en el cual se presentó, luego un descenso y esperemos que este descenso siga hasta desaparecer en la zona, ¿no? Casos de ofidismo, que también son variables en el tiempo, y digamos, los que generalmente se presentan y persisten en la zona son los relacionados a las enfermedades diarreicas agudas, relacionados directamente a enfermedades hídricas, como vimos por el manejo del agua, ¿no? Entonces, estas enfermedades, pues lo que tenemos que hacer es, tenemos que colocar barreras sanitarias. En estos días hemos escuchado permanentemente pues, a los diversos expertos y especialistas en el tema que tenemos que hacer barreras sanitarias para enfrentar el COVID-19. Lo mismo para las enfermedades hídricas, tenemos que colocar barreras sanitarias. ¿Cuáles son? El sistema de agua potable, sistema de alcantarillado sanitario, ¿no? El tratamiento de las aguas residuales, la higiene mejorada, el lavado de manos y otras medidas y acciones complementarias que es preciso señalar. ¿Justamente para qué? Para romper estas vías. O sea, a la medida que vamos rompiendo estas vías, vamos a ir colocando, pues, digamos, esto no se va a generar estas enfermedades que hemos mencionado. ¿Y cómo se manifiesta esto en una ciudad? A través del saneamiento urbano. Es decir, todo lo que tenemos que hacer en la ciudad, en este caso, debemos contar con sistemas de agua potable, con sistemas de saneamiento, con un sistema de residuos sólidos, con un sistema de drenaje pluvial y complementariamente con un programa de intervención social, principalmente reforzando los temas de la higiene, justamente para hacer la prevención de las enfermedades. Todas estas acciones, todas estas intervenciones van articulados, no pueden ir uno independientemente del otro, no es que yo tengo más de uno o más del otro, sino todos tienen que estar articulados porque los efectos se manifiestan, por ejemplo, en el caso que hemos estudiado en drenaje pluvial, los efectos se manifiestan a través de la falta de saneamiento, la falta de los residuos sólidos, del manejo de los residuos sólidos, ¿no? La falta de la higiene. Entonces, todo esto va a articular y es precisamente que muchas de las acciones o las intervenciones que hemos propuesto están orientados no solamente a solucionar el tema físico, la parte estructural del sistema de la captación de recolección de las aguas pluviales, sino también orientado a fortalecer temas, ¿no?, de limpieza de las permanente de estos drenes, ¿no?, la reubicación de los colectores que están en los drenes existentes, etcétera, como vamos a ver más adelante. A continuación vamos a presentar un video, ¿no?, simplemente para tener una idea de lo que estamos hablando relacionado al tema de las lluvias en la ciudad de Tumbes.
Bien, a continuación vamos a mostrar este modelo de inundación cuando el nivel del río Tumbes es de 7 metros. Vemos que la parte baja de la ciudad se ve afectada, ¿no? Vemos toda la zona de Pampa Grande, la zona de San José, ¿no? Que vendría a ser la zona que se ve afectada por este. Entonces, el plan maestro de drenaje pluvial de la ciudad de Tumbes está asociado al ciclo del agua. Entonces vamos a mencionar muy rápidamente este tema, ¿no? Simplemente para hacer una reflexión, ¿no? Todos pues conocemos en mayor o menor grado pues cómo funciona este ciclo del agua, ¿no? Se genera en el mar, hay una evaporación, una condensación, un transporte, una precipitación, ¿no? Ya sea a través de la lluvia, granizo, nieve, ¿no? Y estas a su vez discurren, ¿no? En la superficie a través de un escurrimiento superficial, ríos, lagunas, etcétera, etcétera. Y gran parte de esto se infiltra en las aguas subterráneas para que estas también discurran y nuevamente se genere este ciclo. Cuando no existen conglomerados urbanos, es decir, cuando no existen ciudades, ¿no? Este ciclo, ¿no? Este ciclo que mencionamos, se puede reflejar de la siguiente manera. Un 100% de la precipitación, ¿no? Del 100% de la precipitación, 40% se va a la evapotranspiración. Un 10% se va como escurrimiento superficial y el 50% de lo que se precipita ingresa al alimentar los acuíferos, ingresa a las aguas subterráneas, ¿no? Cuando ya existe un proceso de urbanización, cuando ya existen las ciudades, ¿no? Donde permanentemente pues, ha habido construcciones, pistas, veredas, etcétera, etcétera, este panorama cambia. Del 100% de la precipitación, más o menos un 27%, un 23% se va a la evapotranspiración, 13% llega a un escurrimiento superficial de los predios y techos. Estos dos elementos asociados pues tienen que ser recolectados, ¿no? Y para eso justamente está el sistema del drenaje pluvial que tiene que disponer estas aguas sobre la superficie para discurrirlo, disponerlos en otros puntos de la ciudad. Y solamente el 32% de las precipitaciones llegan a alimentar los acuíferos. Es decir, cuando existe un proceso de urbanización, lo que hacemos es disminuir la capacidad de infiltración, ¿no? De los suelos y por lo tanto disminuye la alimentación a los acuíferos que pudieran haber en estas zonas. Entonces, este aspecto es clave y fundamental entender porque este plan maestro de drenaje pluvial humano es básicamente por primera vez en la ciudad de Tumbes se hace una planificación de esta naturaleza. Por lo tanto, esta es una herramienta de gestión que orienta la organización físico-espacial de la infraestructura de drenaje pluvial y promueve la inversión pública en este ámbito urbano para desarrollar sistemas de evacuación pluvial sostenibles, así como la mejora de los sistemas de drenaje pluvial existentes. Para elaborar este plan, pues hemos seguido toda una metodología, pero principalmente centrada en hacer un diagnóstico, ¿no? En diversos aspectos, ¿no? Los cuales nos han permitido, pues, definir nuestros objetivos generales y específicos, ¿no? Y a los cuales hemos tenido que desarrollar diferentes tipos de estrategias para luego elaborar propuestas, mecanismos y plan de acción, ¿no? Los cuales han sido consensuados principalmente con la Municipalidad Provincial de Tumbes, ¿no? Y los diversos actores dentro de la ciudad. Y finalmente, llegar
a establecer este programa de implementación en el corto, mediano y largo plazo. Todo esto ha sido posible gracias a la participación social de los diversos actores de la ciudad, como vamos a ver más adelante. Bien, a continuación vamos a proseguir con el ítem 2 relacionado al diagnóstico, donde vamos a explicar todos los trabajos que se han desarrollado en la zona, que nos han permitido pues, desarrollar los trabajos que más adelante vamos a indicar. En primer lugar, el proyecto se encuentra ubicado en la parte norte del país, en la región Tumbes. La región Tumbes está conformado pues, por 3 provincias, ¿no? Nosotros vamos a trabajar específicamente en la provincia de Tumbes, que está conformado por varios distritos, principalmente la zona de intervención donde vamos a trabajar nosotros es en el distrito de Tumbes y específicamente es en la área urbana, conformado básicamente por la ciudad de Tumbes. En este territorio o en este espacio geográfico definido para el proyecto, ¿no? El distrito de Tumbes pues tiene una conformación tipo N, ¿no? O U invertida, ¿no? Conformada principalmente por la Panamericana Norte que cruza la ciudad, ¿no? Y la ciudad se ha desarrollado a través de dos grandes zonas geográficas a lo largo de la avenida Belaunde y de la avenida Universitaria alrededor de la zona denominada El Tablazo, que conforman un anillo junto con la vía expresa, ¿no? Este ha sido el desarrollo de la ciudad de Tumbes. En este territorio pues está conformado por una serie de quebradas naturales que cruzan la ciudad, ¿no? Que cruzan la ciudad, ¿no? Principalmente las quebradas Luey y Pedregal, que básicamente son las de mayor extensión y las más grandes que cruzan la ciudad, pero existen otras quebradas, ¿no? Como el Nieto, ¿no? Como otras que están alrededor de acá, que más adelante vamos a indicar, pero principalmente hay una serie de quebradas naturales que cruzan la ciudad. En este mismo territorio hemos podido identificar pues, que existe una infraestructura, que no articulada, pero sí existe una infraestructura que ha sido analizada, ¿no? Existen drenes de mayor o menor longitud, ¿no? Que existen actualmente y que han sido intervenciones a lo largo del tiempo por diversas, digamos, ya sea el gobierno central, gobierno regional o el gobierno provincial, ¿no? Alrededor de la ciudad pues existe una actividad agrícola muy importante, ¿no? Que se desarrolla alrededor, en ambos márgenes del río Tumbes, ¿no? Entonces existe una serie de canales, siendo el principal que se denomina Canal Puerto del Cura, que capta desde el río Tumbes y lo lleva hasta Sarmiño. Entonces, y acá abajo, y en la parte baja, perdón, hay canales de riego muy importantes, ¿no? Que son estos, y también en la zona, digamos, de la margen izquierda, también hay bastante actividad agrícola y por lo tanto existen muchos canales de riego, ¿no? En algunos casos, como en del canal Puerto del Cura, en algunos tramos, pues la población, al no tener un sistema de infraestructura de drenaje, lo que hacen es evacuar sus aguas pluviales a este canal. La ciudad de Tumbes, pues como gran parte de la ciudad de nuestro país, cuenta con algunos servicios básicos, no en las condiciones óptimas que deberíamos estar. Por ejemplo, tenemos una cobertura del agua potable solo del 79%, del sistema de alcantarillado el 69%, con un tratamiento, números más, números menos, de alrededor del 5%.
pero sí con una cobertura eléctrica de alrededor del 100%, ¿no? Cuenta con un equipamiento urbano muy importante, ¿no? Cuenta con colegios, con establecimientos de salud, con algunos parques de recreación pasiva, con una actividad comercial muy importante a través de mercados, supermercados, ¿no? Cuenta con canales, cuenta con cementerios, con 4 cementerios, y hay una actividad militar muy importante, ¿no? Drenes y el canal Puerto Arcuro que mencionábamos, ¿no? Asimismo, este territorio, hay una zona de expansión urbana que está alrededor también del Tablazo, entre la vía expresa y el casco urbano, que más o menos representan 475 hectáreas de zona de expansión, ¿no? Tiene vías pavimentadas en una longitud aproximada de 113 kilómetros y unas vías sin pavimentar alrededor de 95 kilómetros. Cuenta con un relleno sanitario en actual construcción a cargo del Ministerio del Ambiente, ¿no? Que precisamente es en este punto donde se está construyendo este relleno. Cuenta con un servicio de recolección de residuos sólidos que más o menos está llegando al 80% de la población urbana y 20% en la zona rural, ¿no? Que recolecta semanalmente 245 toneladas, ¿no? Estos son los casos endémicos notificados en 2019 de algunas enfermedades endémicas en la zona, ¿no? Como malaria, fiebre chikungunya y dengue, ¿no? Este territorio, ¿no? Existe una población aproximadamente de 100.000 habitantes, ¿no? Y obviamente en los últimos tiempos pues también ha habido una población migratoria venezolana que más se ha estimado en una población de más o menos de 1.200 habitantes que residen actualmente en la ciudad de Tumbes. Asimismo, para el consorcio es muy importante interactuar con cada uno de los actores dentro de la ciudad para recoger sus apreciaciones, conversar respecto al tema, con entidades, instituciones públicas, privadas, ¿no? Compartiendo información acerca conocimiento del territorio, a través de reuniones, talleres, visitas de campo, y una serie de actividades que nos han permitido pues conocer este territorio, ¿no? Y principalmente para nosotros sí muy importante pues interactuar con la Municipalidad Provincial de Tumbes, ¿no? Que prácticamente es el, los encargados del drenaje pluvial, ¿no? Y a su vez, así es muy importante interactuar con dos consultoras que actualmente vienen desarrollando también trabajos en la zona, ¿no? La primera de ellas es A Trabajar Tumbes, quienes vienen desarrollando el plan de desarrollo urbano, que es muy importante para nosotros para poder determinar cuál es la zona de expansión de la ciudad, hacia dónde se va, hasta dónde está creciendo la ciudad, cuáles son las proyecciones que se van a hacer en cuanto a las intervenciones futuras respecto a diversos temas, ¿no? Y también el consorcio Tumbes, quienes están encargados del Plan Integral de Control de Inundaciones y Movimientos de Masas de la cuenca del río Tumbes, ¿no? Este consorcio para nosotros es muy importante porque al ser el río Tumbes quien circunda la ciudad, para nosotros es muy importante saber qué intervenciones se van a hacer en la ciudad, ¿no? Antes y después de la ciudad, para tomar las previsiones que justamente están asociadas a las intervenciones que vamos a proponer, ¿no? El, y que detallaremos más adelante. La ciudad de Tumbes está conformada aproximadamente por 92 habilitaciones urbanas, ¿no? Codificadas, identificadas todos en, en ese territorio, ¿no? Esta información ha sido trabajada conjuntamente con la Municipalidad Provincial de Tumbes, quienes han proporcionado la información correspondiente y nos ha permitido pues
levantar esta información para los análisis correspondientes. Actualmente en la ciudad de Tumbes mencionábamos que existe una población en el casco urbano de alrededor de 100.000 habitantes, ¿no? Y en la provincial existe más o menos 102.000 habitantes y 1.360 en la zona rural. También es muy importante conocer pues cómo ha evolucionado la ciudad en el tiempo, ¿no? Inicialmente pues podemos ver que el casco urbano, ¿no? Estaba conformado hasta la década del 40 por esta zona. Progresivamente se han ido alrededor del casco urbano haciendo un crecimiento paulatino, ¿no? Y se puede ver que a partir de la década del 70, del 80 y del 90, ¿no? Un crecimiento explosivo, ¿no? En esta zona, eh, a lo largo de la Panamericana, ¿no? Hacia las zonas agrícolas, ¿no? Y posteriormente ya en la década del 2000, un crecimiento en lo que se denomina Nuevo Tumbes, ¿no? Y alrededor de Pampa Grande. Y esta ciudad sigue creciendo alrededor de estas dos nuevas zonas de expansión, ¿no? Esta es la nueva zona de expansión que se está conformando en la ciudad, ¿no? Habilitaciones que no cuentan con saneamiento físico legal, ¿no? Que es muy importante para tomar las previsiones, no solo en este proyecto, sino también para otros proyectos que se desarrollan en la zona. Asimismo, como parte de los compromisos adquiridos con el Ministerio a través de los términos de referencia, se han desarrollado muchos estudios básicos, como hidrológico, la geología, geotecnia, el inventario pluvial, que es muy importante, y otros que han sido recopilados, como las coberturas de los sistemas de agua potable alcantarillado, el tema de los ríos sólidos. Se hizo un levantamiento topográfico a través de la tecnología LIDAR. También se hizo los estudios de evaluación de riesgos y los trabajos de intervención social. Respecto a la hidrología, para nosotros ha sido muy importante y tal vez hemos contado con el apoyo del proyecto especial binacional Puyango-Tumbes, toda vez que el proyecto cuenta con una estación denominada Campamento C, que se encuentra en el casco urbano, ¿no? Con esta información recopilada, pues en los últimos años se han tenido los registros suficientes para analizar los 3 eventos, digamos, extremos que han sucedido en la zona, ¿no? Y que nos ha permitido pues hacer todo un trabajo de hidrología y definir estos periodos, estas precipitaciones máximas 24 horas para diferentes periodos de retorno, ¿no? En el caso particular, nosotros para el tema del drenaje pluvial urbano hemos trabajado para un periodo de 25 años, siendo su precipitación máxima en 24 horas de 195 milímetros. Y para la evaluación alrededor de la ciudad, básicamente para las quebradas y aportantes y receptoras, hemos trabajado con periodos de retorno de 50 años, ¿no? Esta información ha sido consistenciada con el PISCO-CENAMI, que básicamente pues, nos da una fuerte correlación de datos, ¿no? Lo que nos da la seguridad del caso. Asimismo, en como parte del estudio se hicieron estudios geológicos y geomorfológicos para identificar principalmente pues, las formaciones que existen en la zona, ¿no? Tenemos formaciones tumbes, formaciones cardalitos, depósitos fluvialuviales en la parte baja, fue la formación Zorritos, que es muy importante en esta zona, ¿no? También fue muy importante hacer los trabajos de geotecnia. Se hicieron, entre otros, los trabajos de calicatas, sondeos, son SPTs, sondajes eléctricos verticales y refracción sísmica, ¿no? Se hicieron alrededor de 80 calicatas, ¿no? En la zona y 40 SPTs, ¿no? Cada uno codificada, inventariada, los cuales se encuentran en anexos correspondientes. También
se hicieron los SPTs en los puntos de interés del proyecto, ¿no? Cerca al Dren Castilla, lo cual nos ha permitido pues hacer estas estatigrafías, ¿no? Y tanto de las calicatas como de los SPTs, ¿no? A diferentes profundidades. Se hicieron sondajes eléctricos verticales, como mencionamos, ¿no? Y resistividad, que nos ha permitido pues tener la conformación de la resistividad a diferentes profundidades, ¿no? Todo ello con la finalidad de tener un mapa, digamos, de suelos, ¿no? Para hacer una primera clasificación de cómo está el territorio, ¿no? Donde básicamente en la zona de interés, porque es la parte que más adelante vamos a evaluar, la parte baja de la ciudad, ¿no? La zona de San José, ¿no? Que está conformado por arenas arcillosos, mezclas de arenas con arcillas, ¿no? Existe mucha presencia en realidad es un terreno prácticamente arcilloso, ¿no? Asimismo, se hizo un trabajo minucioso de hacer un inventario pluvial, ¿no? De todo lo que podríamos encontrar en la zona. Hemos encontrado, pues, drenes, eh, se han levantado esta información de rejillas, ¿no? De alcantarillas, eh, cunetas rectangulares. Hay zonas que son receptores, que son puntos ciegos, a partir de los cuales, pues, se hacen la recolección o el inicio de la derivación de las aguas que se acumulan en estos puntos. Eh, También se han inventado algunos badenes, cunetas que sean triangulares, trapezoidales o segmentadas, ¿no? También es importante los cruces en los puentes, ¿no? Para saber las condiciones, ¿no? Y esta información pues nos ha dado las condiciones en las cuales se encuentra esta infraestructura, ¿no? Totalmente abandonada, sin el mantenimiento adecuado, ¿no? Que obviamente pues con una precipitación pluvial, al reducir su capacidad hidráulica, lo que hace pues es desbordarse por donde pueda haber el agua pues pueda salir, ¿no? Como mencionábamos, también era importante para nosotros saber pues hasta dónde llega estas coberturas de agua potable y principalmente hasta dónde llega la cobertura del alcantarillado, ¿no? Como podemos ver, toda esta zona está coberturada y las otras zonas de expansión prácticamente no cuentan con los servicios adecuados de alcantarillado. Aún así, esta zona, gran parte de las zonas que colindan con los drenes y quebradas existentes alrededor de estas habitaciones, muchas veces descargan sus aguas residuales a los drenes, como vamos a ver a continuación. Esta, por ejemplo, es un inventario que se hizo de todas aquellas descargas de las aguas residuales a los drenes, ¿no? Tenemos, por ejemplo, identificado que en toda esta zona, todas las conexiones tienen conexiones de descarga prácticamente clandestinas, digamos, que descargan con salida a los drenes, ¿no? A libre y paciencia de las autoridades. Miren ustedes esto de acá, ¿no? O descargas de mayor diámetro con caudales considerables, ¿no? Descargas por otros puntos, también descargas ya con directamente donde ya no hay este retiro peatonal ni tránsito y las viviendas están ocupadas y descargan directamente a esto. Esta otra, por ejemplo, con ya la vivienda ha hecho una perforación prácticamente a la caja del canal o del dren y descarga directamente, o esto a las quebradas. Entonces hemos llegado a identificar pues que existen descargas a los drenes La Chira, Ficus, Nieto, Pedregal, Salamanca, Luis y los claveles, ¿no? Que más o menos hemos llegado a identificar que 292 lotes tienen descargas directas, ¿no? Y quizás obviamente habrán otras tantas que no se han podido identificar, ¿no?
que más o menos estas 292 representan pues 15% de viviendas sin cobertura, es decir, esa zona que no está cobertura prácticamente representa ese 15% que descargan directamente y las otras pues descargan, no, en el mejor de los casos, a letrinas o silos. Otro aspecto que mencionamos que era importante pues fue hacer un inventario de todos los puntos críticos relacionados a los residuos sólidos. Si bien existe un servicio de recolección de los residuos sólidos en la ciudad, ¿no? El servicio pues no es totalmente digamos eficiente, ¿no? Y por lo tanto hay presencia pues de puntos críticos en diferentes puntos de la ciudad, ¿no? Que se han podido identificar, y muchos de estos residuos pues son descargados, o las poblaciones colindantes descargan estos residuos sólidos a los diferentes drenes identificados, ¿no? Y hemos llegado a estimar un volumen acumulado de aproximadamente de 17.000 metros cúbicos, que más o menos representan alrededor de 4.250 toneladas acumuladas en los drenes existentes, ¿no? Lo cual es preocupante para nosotros y también para las autoridades, ¿no? Miren por ejemplo, el dren totalmente ya no tiene caja, ¿no? Prácticamente todo está acumulado de residuos. También mencionamos que se utilizó levantamiento topográfico, para lo cual se utilizó la tecnología LIDAR, donde se establecieron puntos de control geodésicos y puntos de red secundaria complementaria, ¿no? Para poder hacer el levantamiento terrestre y los puntos de control terrestre, perdón, ¿no? Que nos permitió hacer los vuelos correspondientes y tener DTM, ¿no? Con los cuales después se elaboró los planos topográficos correspondientes, ¿no? Digamos, para darnos una idea nada más, la ciudad se conforma con esta estructura. Entonces, la parte alta obviamente son las partes rojas, y conforme vamos bajando o descendiendo de nivel, estamos llegando a la parte baja, donde justamente es la parte crítica de la ciudad. Y acá están establecidos los puntos de control, que están monumentados y pueden ser fácilmente verificados. También fue para nosotros muy importante hacer el estudio de riesgos, ¿no? Relacionados al drenaje pluvial, para lo cual se utilizó pues las metodologías correspondientes para elaborar el mapa de peligro, ¿no? Por cada área de drenaje, donde se pusieron los factores condicionantes de pendiente, de suelo, rugosidad, relieve y agua subterránea, ¿no? Por cada drenaje, para ver qué condiciones se encuentran, identificando pues las zonas de peligro, ¿no? Luego también se hicieron de la vulnerabilidad, para saber la capacidad de respuesta, estado de vías, si cuentan o no con equipos de bombeo, algo muy importante en materiales de las edificaciones, ¿no? Por eso también para hacer una primera clasificación, y luego del cual elaborar nuestro mapa de peligros, ¿no? Como podemos ver, la parte baja de la ciudad, alrededor de la zona de Pampa Grande y San José, son las partes donde presentan mayores riesgos, ¿no? Riesgos por precipitación pluvial y también por desbordes fluviales, ¿no? Hemos visto en el modelamiento que mostrábamos, pues cuando hay un desborde, las aguas discurren hacia la parte baja de la ciudad, que prácticamente inundan toda esta parte de acá, y toda esta zona se ve totalmente anegada. Mencionábamos que el plan tuvo un fuerte componente de intervención social, para conocer, pues, interactuar con los diversos actores de la ciudad, quienes manifestaron, pues, en diversas reuniones, talleres, conversaciones, visitas de campo, salidas,
y reuniones vecinales, lo siguiente, ¿no? Que todos en su mayoría coincidían que había una inadecuada eliminación de residuos y de ahí la presencia pues de estas aguas o residuos sólidos acumulados en los drenes, como hemos visto. También manifestaban pues su preocupación que estos drenes se encuentran obstruidos, ¿no? Ya sean de drenes y canales existentes, y muchas de las veces estos drenes, digamos, había una suerte de culpar a quienes se encontraban aguas arriba y no reconocer que a veces hay problemas que pueden ser solucionados en diferentes zonas vecinales, ¿no? También se llegaron a identificar pues que existen una gran cantidad de viviendas en riesgo que se encuentran muy cerca de las quebradas o dentro del lecho de las quebradas, que no respetan y que obviamente cuando se dé un evento de precipitación pluvial normal o extraordinario, pues los primeros que sufren son justamente en estas viviendas que se encuentran en las zonas de riesgo. Y esta preocupación también fue trasladada, digamos, al plan de desarrollo urbano para que ellos tomen las medidas necesarias y justamente colocar las restricciones para que no sucedan este crecimiento desordenado alrededor de las quebradas. También fue muy importante que la población reconoce que existe un tema de salud pública asociado a esta situación que se encuentra en la ciudad. El riesgo de estas enfermedades infectocontagiosas, donde ellos manifestaban pues que muchos de sus familiares, incluso ellos mismos, pues a veces están, digamos, estas enfermedades son recurrentes, hay un gasto adicional de la familia para cubrir gastos de salud, ¿no? Entonces todo esto es un problema que fue recogido digamos, por el tema de intervención social y que también lo hemos incorporado en los análisis y en los estudios del plan, ¿no? Que se recogieron a través de acta, reuniones vecinales, entrevistas, etcétera, etcétera. A continuación, vamos a pasar al ítem 3, modelamiento hidrológico e hidráulico de las cuencas aportantes y receptoras. Mencionábamos que hacer la ciudad, ¿no? La ciudad tiene una parte, digamos, urbana, pero una parte rural. Pero cuando lo vemos desde el punto de vista hidrológico, en realidad esta quebrada, pues prácticamente hasta acá sería rural, y cuando entra a la ciudad se convierte, digamos, o cruza la ciudad, y en el mejor de los casos se convierte en un dren, ¿no? Entonces, estas quebradas urbanas rurales fueron modelados bajo el HMS para ver cómo se comportaban, ¿cierto? Todos los drenes quebradas principales, ¿no? Se hicieron las entradas y salidas de cada uno dentro de la ciudad para ver cómo se conformaba, para determinar las precipitaciones máximas y comparación de caudales, ¿no? Y acá tenemos pues algunos resultados, ¿no? A través de lo que es el método Gumbel. En los 36 años de registros continuos de la estación Campamento Sede se tiene una precipitación máxima diaria, el valor de 230 milímetros, ocurridos en febrero del año 1988. Entonces, para un periodo de retorno de 25 años, tenemos que la precipitación máxima es de 195 y para 50 de 226 que fueron utilizados tanto para la zona urbana y para las quebradas a 50 años, ¿no? Se hicieron comparación de caudales para diferentes periodos de retorno para los análisis correspondientes. Asimismo, fue muy importante hacer el análisis del ítem 4. A continuación, vamos a proceder con el ítem 4, el modelamiento hidrológico hidráulico de las cuencas urbanas. Para esto fue muy importante la información que recopilamos pues en campo, el procesamiento de la información del LIDAR, DTM, estudios y reconocimientos de campo, ¿no?
que nos ha permitido identificar 26 áreas de drenaje. Estas 26 áreas de drenaje se analizaron independientemente porque cada una tiene su propia, digamos, escurrimiento natural. Entonces, cada uno de estos sistemas es independiente. Entonces, en estas 26 áreas de drenaje, ¿no? Tenemos áreas de drenajes mínimos de máximo, 2.35 kilómetros cuadrados y valores mínimos de 0.014 kilómetros cuadrados. Se utilizaron pues los criterios de diseño correspondientes de la hidrología, se utilizaron las curvas del IDF elaborados para diferentes periodos de retorno. En este caso, como mencionamos, utilizamos el IDF a 25 años para periodo de retorno, ¿no? Se siguió pues las normas técnicas del Reglamento Nacional de Edificaciones correspondientes para determinar velocidades mínimas, diámetros mínimos y las velocidades máximas en función a los diversos materiales que se pueden evaluar, ¿no? Todo esto nos permitió, digamos, tener como resultados un modelamiento, ¿no?, de estos drenes, de todo este sistema en realidad, ¿no?, que nos ha permitido pues identificar muy rápidamente el territorio. Este modelamiento es muy importante para nosotros porque nos permite dar más adelante las soluciones que nosotros nos interesa por cada área de drenaje. A continuación vamos a proseguir con el ítem 5, identificación de las alternativas. En primer lugar, queremos mencionar que esta identificación de alternativas se ha seguido los lineamientos establecidos en los términos de referencia, ¿no?, que básicamente nos señalan que debemos tener alternativas para dar solución ante la vulnerabilidad por inundaciones en la ciudad, ¿no?, para lo cual se identificaron 9 medidas. Alternativas de solución a los problemas de faltas de drenaje, donde se identificaron 3 intervenciones o medidas. Alternativas de solución a problemas de desarrollo de capacidades y cultura de prevención de riesgos de desastres, donde se identificaron 4 medidas. El punto número 4, relacionado a alternativas de solución a problemas de información y sistemas de alerta temprana ante el riesgo de inundaciones, donde se definió una medida. Alternativas de solución a problemas de carácter legal y administrativo relacionados con el drenaje pluvial, donde se identificaron 2 medidas. Las alternativas de solución a problemas de institucionalidad relacionados con el drenaje, donde se identificó una medida. Entonces, cada una de estas medidas, tanto estructurales como no estructurales, se hizo pues una descripción y cada una cuenta con una ficha técnica donde se detallan pues los alcances, qué es lo que se pretende hacer con estas medidas, cuáles son los periodos de intervención, algunos costos asociados y una serie de requisitos técnicos asociados. A continuación vamos a pasar al ítem 6, ¿no?, de describir brevemente cada una de estas 20 alternativas, tanto estructurales como no estructurales, para lo cual va a ser muy importante, pues, digamos, siguiendo el ítem anterior, siguiendo los mismos procedimientos por alternativas a diferentes soluciones planteadas. En primer lugar, queremos mencionar que nuestro problema central es que parte de la ciudad de Tumbes no tiene acceso a un servicio de drenaje pluvial urbano y la población que cuenta con infraestructura de drenaje pluvial lo recibe y utiliza de manera inadecuada, que no permite evitar estas inundaciones, ¿no?
basando en los indicadores del cierre de brechas de la resolución ministerial número 035-2019 de vivienda, ¿no? Solo el 95% es nuestra cierre de brechas, es decir, solamente el 5% tiene acceso a alguna parte del sistema. Es decir, hay un 95% de la ciudad que cuando hay una precipitación normal o extrema, digamos, se ve afectada. Entonces, nuestro cierre de brechas está orientado a este 95%. Antes de plantear estas alternativas, fue para nosotros muy importante pues definir, ¿no?, el sistema de drenaje pluvial, para lo cual era necesario definir si el sistema iba a ser combinado o separativo, y para lo cual nosotros hemos identificado que el sistema con el cual vamos a trabajar es un sistema separativo. Es decir, dada la configuración y las condiciones en las cuales se encuentra el territorio, el drenaje pluvial tiene que ser separado o es separado del sistema de alcantarillado sanitario. Van o deben ir por cuerdas separadas, ¿no? Entonces, ese es el concepto que le hemos dado de tener un sistema totalmente separativo. Para el planteamiento de las alternativas propuestas, nos hemos, digamos, centrado básicamente en cada una de estas áreas de drenaje, ¿no?, identificar las soluciones independientes. La zona que estamos indicando en este punto acá del gráfico, que está en rojo, estas dos zonas, la zona, digamos, sur y la zona de Nuevo Tumbes, ¿no?, todas estas áreas de drenaje descargan por gravedad a drenes o quebradas existentes. Solamente la zona que está en amarillo, está conformado por las áreas de drenaje ADP5, la 6, la 8, la 9, la 10, la 11, 12, la 14, ¿no?, descargan por gravedad, y cuando hay condiciones extremas de precipitaciones, entonces va a ser necesario que cuenten con un sistema de bombeo complementario, ¿no?, solamente complementario, que van a ser en Castilla, la cámara de bombeo número 2 y la que está al final del DREN Tarapacá, EVAP 3. Digamos, ese es el principio de cómo ha sido planteado cada una de estas alternativas. Entonces, en el caso viendo ya el DTM, podemos ver pues que justamente esta parte baja, que es la parte plana prácticamente de la ciudad, necesariamente tiene que tener un sistema de bombeo para condiciones extremas, ¿no? Por eso es que si podemos apreciar, pues es prácticamente la parte baja, ¿no? La parte más baja, casi a nivel de cero con respecto al nivel del mar, ¿no? Las otras sí tienen una posibilidad de descarga por gravedad, los drenes y quebradas que vienen o cruzan la ciudad. La alternativa propuesta principalmente ha sido el enfoque de lo siguiente. Al ser la ciudad de Tumbes, la parte alta, digamos, que está por encima de la zona denominada el Tablazo, y hacia la parte alta, hacia la vía expresa, ¿no?, y a la Panamericana, esa pendiente natural, digamos, cuando hay precipitaciones pluviales, el agua discurre necesariamente por las partes altas a la parte baja. Bien, a continuación vamos a proseguir con el ítem 6,
que es la descripción de las alternativas, tanto estructurales y no estructurales, para lo cual es muy importante primero saber cuál es la brecha existente, ¿no? Para eso, identificado este problema central, que parte de la población de la ciudad urbana no tiene acceso a un servicio de drenaje pluvial urbano, y la población, digamos, en menor proporción, que cuenta con alguna infraestructura de este drenaje pluvial, lo recibe y utiliza de manera inadecuada, que no permite evitar estas inundaciones, ¿no? Por lo tanto, existe, digamos, un indicador de cierre de brechas de que solamente el 5% cuenta con algún tipo de infraestructura. Entonces, nosotros, para el cierre de brechas, es este 95% que es de interés para el plan maestro, de cómo, digamos, mejorar o darle todas las condiciones necesarias para tener un sistema de drenaje pluvial. Y respecto a la calidad, este 5% que cuenta con algún tipo de infraestructura, ¿no? Tenemos que mejorarlo, tenemos que darle las condiciones necesarias para evitar las inundaciones por aguas pluviales, ¿no? También fue muy importante desde el punto de vista conceptual definir si el sistema iba a ser combinado o separativo, ¿no? Entendiéndose que el sistema combinado es la combinación del sistema de alcantarillado sanitario con el sistema de drenaje pluvial, ¿no? En la mezcla de estos dos se podrían disponer al río Tumbes, pero dadas las condiciones, dada digamos, el tema en la cual se ha desarrollado el proyecto, este sistema necesariamente tiene que ser separativo, ¿no? Es decir, tener dos sistemas independientes, un sistema para el alcantarillado sanitario y uno para el sistema de alcantarillado pluvial. Entonces, el sistema va a ser separativo y tenemos que darle todas las condiciones para aquellas conexiones o colectores y todas las intervenciones que se hicieron sobre la infraestructura del drenaje pluvial tiene que ser retirado y reubicado, ¿no? En sus respectivos sistemas sanitarios. Este planteamiento de alternativas, ¿no? Ha sido posible, digamos, analizar con la información pues recopilada, pero lo cual nosotros ha sido muy importante definir, digamos, 4 grandes zonas, ¿no? Las zonas que están en rojo, la parte sur de la ciudad, y la zona que está acá de rojo en la parte denominada Nuevo Tumbes, y la que está a la margen izquierda del río Tumbes, cruzando el puente, ¿no? Por una continuidad territorial. Estas 3 grandes zonas, ¿no? O 3 grandes zonas que agrupan varias áreas de drenaje, todas estas áreas de drenaje, ¿no? Descargan por gravedad a los drenes o quebradas existentes, ¿no? Entonces, todos son por descarga por gravedad. Solamente la zona que está en amarillo, ¿no? Que conformado por los áreas de drenaje 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, parte de la 14, trabajarán por gravedad cuando las condiciones o precipitaciones pluviales pues lo permitan. Solamente cuando hay eventos, digamos, de gran magnitud o extraordinarios, como sucede, entonces va a ser necesario que estos sistemas o que estas áreas de drenaje cuenten con estaciones de bombeo de aguas pluviales para justamente eliminar ese excedente que no va a poder ser evacuado por gravedad, ¿no? Lo podemos apreciar, estas grandes zonas, digamos, en el siguiente gráfico, ¿no? Esta zona
¿cierto? De la información LIDAR, prácticamente la parte de color verde es la cota cero respecto al nivel del mar. Entonces esta zona prácticamente no tiene pendiente, o sea, no hay escurrimiento por gravedad. Entonces todo el agua que ingresa a esta zona prácticamente no tiene dónde discurrir, no tiene dónde evacuar. Entonces necesariamente tiene que contarse con sistemas de bombeo, como vamos a ver más adelante. Entonces, la alternativa propuesta para darle solución, una solución integral a este tema es lo siguiente. Partamos por el principio de que la zona denominada el tablazo pues es la parte, digamos, alta, y conforme nos vamos alejando hacia la zona de la vía expresa, pues es una pendiente de mayor altura, ¿no? Y la ciudad se encuentra pues con una pendiente, digamos, en la parte baja, cota cero. Entonces, la idea es que cuando existan precipitaciones pluviales, ¿no?, el agua discurra desde estas partes altas a la parte más baja, porque la parte baja ya no tiene dónde evacuar. Entonces, el principio fundamental es, primero, interceptar las aguas que vienen de las partes altas y derivarlos a los diferentes cursos donde no sea posible derivarlas. Entonces, para eso hemos definido que es necesario contar con un interceptor principal a lo largo de la avenida Tumbes, denominado interceptor número 1. Este interceptor captará las aguas que discurren de las partes altas, ¿no?, y serán interceptados y derivados a los diferentes drenes, Luey, Pedregal, Nieto, etc. Entonces, estas áreas, digamos, y los excedentes, pues pasarán a los SWAPs correspondientes. A futuro, cuando la ciudad, pues, exista ya una continuidad territorial entre la zona existente y la vía de habitamiento, y ahora vemos que ya está incluso cruzando esta vía de habitamiento y hay presencia de lotizaciones, etc. Entonces la expansión urbana se va a dar en este continuo territorial, ¿no? Entonces, a futuro también, como esta parte sigue siendo alta, la idea es de que evitar de que el agua ingrese a la ciudad, ¿no?, más de lo que ya permite, digamos, su evacuación natural. Entonces, para eso va a ser necesario el concepto de un segundo interceptor, conocido como interceptor número 2, que irá más o menos paralelo al canal Puerto del Cura, ¿no?, siguiendo esa línea principal. Obviamente estos trazos serán definidos una vez que se cuente con el plan de desarrollo urbano, ¿no?, donde se definirán pues las avenidas principales, ¿no?, y este interceptor estará a lo largo de esas avenidas principales que recorrerá la ciudad. Pero más o menos el concepto es que tiene que ir paralelo al canal Puerto El Cura. Entonces, bajo estos lineamientos principales, pasaremos muy rápidamente a explicar cada una de las alternativas. Las alternativas número 1, o estas 9 alternativas relacionadas a las alternativas de solución a vulnerabilidad por inundaciones en la ciudad, son 9, como mencionamos. Entonces vamos a proceder con la primera. La primera es justamente en la zona esta que mencionamos, que era por gravedad y por bombeo. Va a ser necesario específicamente en la zona denominada del Dren Castilla contar con una estación de bombeo de agua pluvial, el EPAP número 1. Se identificó dentro del diagnóstico pues que actualmente en Castilla no cruza este malecón y tiene una salida con una abertura que descarga el río Tumbes. Pero cuando este nivel del río Tumbes pasa a un umbral, pues la evacuación por gravedad ya no es posible. Entonces, lo que se hace o se viene haciendo actualmente es cerrar la compuerta. Uno cierra la compuerta, entonces no hay ingreso ni, digamos,
fluvial por el río Tumbes hacia la ciudad, ni tampoco las aguas pluviales que vienen discurriendo tienen cómo descargar. Entonces comienzan a negarse, tal como lo hemos visto pues en las diferentes, eh, digamos, presentaciones y vistas que hemos mencionado. Entonces, esta EVAP número 1 tendrá pues un sistema de derivación que trabajará una parte por gravedad y otras tanto por bombeo, ¿no? Tendrá un tanque de tormentas, la estación de tormentas, una línea de impulsión, equipos de bombeo, etc., ¿no? Entonces, visto desde el corte, acá tenemos más o menos la implantación que estaría más o menos entre los límites del actual malecón, que no ocuparía más allá de ese espacio físico, ¿no? Tendría estas características, ¿no? Digamos, este VAP tendrá el tren existente actuará como un desarenador primario, ¿no? La línea por gravedad entrará y descargará acá cuando permita la descarga por gravedad hacia el río Tumbes. Cuando el umbral del río Tumbes supere este nivel, se cerrarán las compuertas correspondientes y se activará el sistema de bypass hacia la estación de bombeo, ¿no? Es decir, se activa el sistema, entrará al tanque de tormentos, a los equipamientos de bombeo y su impulsión hacia el río Tumbes. Por lo tanto, no tendrá una mayor carga hidráulica. Eh, Complementariamente a esto, mencionaba pues desde el río Tumbes y la descarga por gravedad de este dren, ¿no? Cuando el río Tumbes permite actuar por gravedad, seguirá descargando. Pero cuando llegue y supere este umbral de más o menos los 7 metros, entonces se cierran estas compuertas y se activa el sistema que hemos mencionado. Pero paralelamente a eso, digamos, por un factor de seguridad, porque este es el casco urbano de la ciudad que permanentemente tiene problemas, se construirá un dren Benavides, ¿no? Como una medida de seguridad que se empalmará al interceptor tramo 1 para evacuar las aguas hacia el EVAP 2 que tendrá mayor capacidad en caso tenga un problema el, la estación de bombeo o algún problema en esta zona por diversos motivos. Entonces también está contemplado tener un dren Benavides. Asimismo, está contemplado la estación de bombeo de agua pluvial EVAP 2 que mencionábamos que era para varias áreas de drenaje, ¿no? Entonces esta tendrá igual un sistema por descarga por gravedad cuando el nivel del río lo permita. Cuando el nivel del río supere este umbral de 7 metros, se cierran las compuertas y se activa el sistema de bypass hacia la estación de bombeo. Asimismo, es muy importante pues esta otra medida estructural denominada construcción y mejoramiento de los drenes de la ciudad de Tumbes. Hemos visto pues en los estudios de campo, en los inventarios, en las visitas, ¿no? Que estos drenes pues son soluciones parciales, que solamente son algunos tramos que no solucionan el problema ante una eventualidad. Entonces es necesario darle todo un mejoramiento, hay que construir en las quebradas existentes nuevos drenes, ¿no? Que tendrán que ser eh, mejorados y complementados, ¿no? Entonces tendremos pues drenes existentes, donde será en algunos casos revestimiento, en otros serán techados y revestimientos, construcción de drenes vía canal, en otros serán proyectados, techados y revestimiento y construcción de dren vía canal, que básicamente
es lo que nosotros nos interesa, ¿no? Es decir, toda esta infraestructura, pues, digamos, va a ser ejecutada dentro de los alcances de este plan, ¿no? Que es, digamos, el que tiene mayor incidencia dentro del costo total, porque son intervenciones, pues, que se tienen que hacer en todo este territorio, ¿no? Estos drenes, por ejemplo, hay drenes donde van a tener, pues, unas secciones considerables y va a ser necesario tener un reforzamiento de las estructuras. En algunos casos, las vías canal, pues, ya no tienen la capacidad hidráulica suficiente y por lo tanto tendrán que ser tener la conformación de un subdren que irá paralelo a este canal vía para complementar justamente y darle la pendiente necesaria en el dren Tarapacá. Otra medida estructural está relacionado, pues, a tener una red secundaria de drenaje pluvial en toda la zona consolidada de la ciudad, ¿no? Es decir, no existe una red secundaria de drenaje pluvial en la ciudad, ¿no? Eh, y para lo cual, pues, va a ser necesario tener una red que involucre básicamente, pues, tener las bocas de tormenta, ¿no? Sus captaciones para sus derivaciones, ya sean a través de diferentes alternativas que se puedan plantear, ¿no? Pero con el propósito fundamental de que también se contemple eh, que las viviendas también puedan tener una interconexión a esta red secundaria. Recordarán ustedes, pues, en el video que veíamos al inicio, que prácticamente, pues, cuando hay una precipitación pluvial, los pobladores eh, han hecho una suerte de solución, pues, ¿no? Han puesto las canaletas, ¿no? Lo más largo posible para que cuando el agua llegue a sus techos, ¿no? No inunde pasando el techo, sino lo captan a través de sus canaletas y lo llevan lo más lejos posible, prácticamente a media parte, digamos, a un cuarto de la vía. Entonces descarga la vía principal y la vía principal pues no tiene donde evacuar y comienza pues todo este problema que hemos visto. Entonces, este sistema de la red secundaria tendrá que incorporar este principio. O sea, ¿cómo hacemos para que también las viviendas puedan incorporar sus canaletas a este sistema para que no se vea pues esta suerte que hemos visto en la actualidad, ¿no? Asimismo, es otra intervención que nos interesa a nosotros es el área de bioretención del Parque Zonal Salamanca, en Tumbes, ¿no? Por un aspecto muy importante, ¿no? Existe un indicador de superficie de área verde urbana por habitante, ¿no? Que en el caso de la ciudad de Tumbes es, de acuerdo a los cálculos que hemos procedido, está llegando a 0,86 metros cuadrados por habitante, muy inferior al indicador de 8 metros cuadrados por habitante. Eso significa, ¿no?, que justamente cuando mencionábamos las zonas de preurbanización y urbanización en este ciclo del agua, la idea es que las ciudades tengan en la medida de lo posible la mayor cantidad de áreas verdes. ¿Para qué? Justamente para aumentar la capacidad de infiltración y alimentar los acuíferos. Entonces, con estos indicadores, pues no hacemos nada. Entonces, lo que queremos es hacer un gran parque zonal, denominado Parque Zonal Salamanca,
que justamente incorpore y mejore este indicador de superficie de área urbana. Entonces, este Parque Salamanca, existe un terreno que está ubicado en esta línea, o en perdón, polígono de color rojo, ¿no? Que es relativamente significativo por la magnitud, ¿no? del espacio, y que justamente pues, nos va a permitir incrementar este indicador. ¿Okay? Entonces, asimismo, otras medidas no estructurales es que tenemos que comenzar a utilizar pavimentos filtrables, ¿no? Pero no cualquier pavimento filtrable, ni tampoco es una suerte de combinación de ver qué hacemos, sino justamente es hacer las investigaciones necesarias, ¿no? Para ver la pertinencia, conveniencia de cuáles serían estos materiales, qué características y condiciones deben tener, porque estamos hablando de que el suelo de Tumbes es especial. Entonces, todo esto será analizado a través de una guía y nos indicará pues las mejores prácticas y dónde se debe aplicar y dónde no se debe aplicar, ¿no? Que va a ser muy importante para parte de pavimentos filtrados y no filtrables, digamos, se harán los pilotos respectivos en el Parque Zonal Salamanca. Asimismo, eh, es necesario pues incorporar también los conceptos de techos verdes, ¿no? Pero tampoco es pues implementarlo, digamos, sin los estudios correspondientes, sino a través de los análisis, y por lo cual también se elaborarán las guías correspondientes, cuáles serían su utilización, dónde se debe aplicar, dónde no se debe aplicar, ¿no? Eh, Pensamos inicialmente que esto se podría emplear pues en las zonas hoteleras, ¿no? Aplicar pilotos y las universidades o los institutos donde sea factible poder ir analizando y evaluando estas mejores prácticas para beneficio de la ciudad. También va a ser importante tener otras medidas como programas de forestación de laderas y áreas de recreación pasiva, ¿no? Alrededor del tablazo, ¿no? Alrededor del tablazo, ¿no? Tener programas para justamente darle pues las condiciones necesarias a la ciudad. También nos olvidábamos de la estación de bombeo de agua pluvial número 3, la más grande, digamos, porque involucra varias áreas de drenaje, que estará al final del parque, perdón, del Dren Tarapacá, ¿no? Que básicamente pues descargarán 3 drenes existentes, ¿no? Cuando permita la descarga por gravedad, digamos, seguirán por los drenes y los existentes y proyectados, ¿no? A lo largo de estos recorridos. Y cuando ya se inunde por el tema que ya mencionamos, entonces se activará también un sistema de bombeo, la LEVAP número 3, ¿no? Para lo cual pues tendrá igual un tanque de tormentas mucho más grande, porque son 3 áreas de drenaje donde se almacenarán temporalmente las aguas y se bombearán hacia el río Tumbes, ¿no? Tendrá una caja de reunión para recoger las aguas que vienen de los 3 drenes. Entrarán un desalenador al tanque de tormentas, las cámaras de bombeo y las líneas de impulsión correspondiente, ¿no? Esta línea de impulsión es muy importante su análisis. Entonces, respecto a las alternativas número 2, son 3 de la parte de ampliación, que es básicamente, pues, a la falta de esto es tener el interceptor principal número 1. Este interceptor principal número 1 tendrá una longitud aproximada de 4.5 kilómetros y tendrá 7 tramos de descarga, siendo la descarga principal el tramo 1, ¿no? Que tiene mayor longitud de aproximadamente 2 kilómetros.
El interceptor principal número 2, que es el puerto el Cura, que tendrá una longitud mayor, obviamente porque tiene mayor área de influencia, tendrá una longitud de aproximadamente 12 kilómetros, será construida a futuro. Y en las zonas de expansión, obviamente también será necesario pues aplicar la construcción de redes secundarias de drenaje pluvial, ¿no? Con los mismos principios que mencionábamos de las zonas del casco urbano, ¿no? Pero ya planificado, o sea, es decir, el principio sería que todas las habilitaciones urbanas de aquí en adelante deben incorporar sí o sí su sistema de drenaje pluvial. Estas que son las 4 medidas siguientes, ¿no? Las no estructurales. La primera, que tiene que ver con el tema del plan de intervención social, una medida no estructural muy importante que tendrá programas de capacitación de vigilancia sanitaria, programas de formalización de las juntas directivas ante la municipalidad, el programa de capacitación y orientación sobre las tarifas de mantenimiento de drenes, ¿no? Programas de voluntariado para la limpieza de los mismos y un programa de capacitación hacia el mejoramiento de las prácticas saludables orientadas principalmente hacia el nivel escolar, ¿no? Este plan también tendrá un plan de contingencia para motivar a los beneficiarios para que se conozca el plan maestro y asuman al mismo tiempo como una oportunidad para convertirse como agentes de cambio para el desarrollo de la comunidad, para informar adecuadamente, para capacitar, ¿no? Es decir, este plan acompañará todo el proceso del plan. También, paralelamente, esto va a ser importante tener un plan de capacitación institucional, principalmente a la municipalidad provincial, quien será a cargo de la operación y mantenimiento del sistema, ¿no? Entonces, ¿cuál va a ser el nuevo rol de la municipalidad frente a este tema, ¿no? ¿Cómo va a funcionar este sistema de alerta temprana, entre otros? Y es muy importante no solo la organización municipal, sino también de los otros actores como las EPS, ¿no? Y las otras empresas e instituciones correspondientes. Asimismo, un aspecto que habíamos relacionado a la salud pública era pues la acumulación de estas aguas residuales y residuos sólidos en los diversos drenes y quebradas de la ciudad, donde son prácticamente los principales focos de enfermedades hídricas asociados a ese tema. Entonces, una de las medidas no estructurales es empezar desde ya con un plan de limpieza de drenes, no solo existentes, sino también los que se proyecten a futuro. Este plan, desde que fue, digamos, planteado, sociabilizado con la municipalidad provincial, fue bien acogido y, digamos, se han tomado las medidas del caso, ¿no? Es decir, se han podido hacer intervenciones como la limpieza de tramos de drenes, no en toda la extensión, porque en realidad es un plan muy, muy ambicioso, ¿no? Que pues la municipalidad ha tenido bien trabajarlo, ¿no? Es decir, desde el semestre del 2019 en adelante, la municipalidad permanentemente está haciendo programas de limpieza de algunos tramos de los drenes y quebradas existentes, ¿no? A esto también se ha sumado pues el gobierno regional y esperemos que se sigan sumando esfuerzos para que esto continúe así. Otro aspecto que es muy importante es el sistema de alerta temprana ante el riesgo de inundaciones. Este sistema de alerta temprana en realidad es un sistema que tiene que estar en conjunto con toda la cuenca, es decir, no puede estar aislado del sistema mayor. Por lo tanto, el planteamiento de esta medida no estructural está, digamos, precisado solamente para
cómo debe funcionar este sistema de alerta temprana dentro del casco urbano? ¿Qué consideraciones debe tener? Entonces, lo primero que tiene que hacer este sistema de alerta temprana es, entre otros, monitorear y controlar las estaciones, eh, digamos, de EVAP 1, 2 y 3, y también las estaciones de monitoreo, ¿no? Las estaciones tipo SAT dispondrán de sistema de altavoces y sistema de cámaras CCTV, es decir, estarán ubicados cámaras como actualmente existen en la ciudad, tipo serenazgo, digamos, donde estarán ubicados pues en puntos estratégicos de las drenes, principalmente en las intersecciones de los drenes con las vías principales o calles principales, o a los ingresos del inicio de estos drenes, con cámaras CCTV para monitorear las zonas. Este sistema contará como una unidad meteorológica que estará ubicada en el elevado 3, tendrá una unidad meteorológica, digamos, complementaria para los fines, y se ha evaluado que podemos tener un centro de control y monitoreo ubicado en el Centro Deportivo Alberto Terranova Sánchez, el cual obviamente será implementado con infraestructura física, es decir, con todo el espacio, toda la infraestructura que se necesite, incluido el hardware y software correspondiente para el control tipo SCADA y también para modelamiento hidrológico correspondiente. Se utilizará, digamos, en la medida de lo posible, el sistema de fibra óptica existente en la ciudad para interconectar todas las estaciones al centro de control, ¿no? Es decir, actualmente en la ciudad existe una red de tendido de fibra óptica, ¿no? que aprovecharemos para poder colgarnos de este sistema, complementarlo y mejorarlo. Pero a su vez, como es un sistema pues, de alerta temprana, utilizaremos un backup, ¿no? Con enlaces de 5.8 GHz en banda libre para poder interactuar en caso se caiga el sistema de fibra óptica por diversos motivos que ocurren. Entonces tendremos ese factor de seguridad, ¿no? También tenemos algunas medidas que son muy importantes, ¿no? Para que complementarias como no estructurales, como esta, ¿no? Como la ordenanza municipal para el drenaje pluvial urbano. Desde las últimas o desde las normas emitidas por el gobierno central, digamos, por el Poder Ejecutivo, donde se dan los lineamientos, donde establece pues la responsabilidad respecto al drenaje pluvial, donde le dan la responsabilidad a la municipalidad respecto a esta infraestructura o al sistema de drenaje pluvial. Entonces va a ser necesario que las municipalidades pues implementen, ¿no? En el corto plazo pues una serie de medidas, y una de ellas es esta: contar con una ordenanza municipal para el drenaje pluvial urbano de la ciudad de Tumbes que nos permita regular las acciones que tenemos que tener en este territorio, principalmente en aquellas habilitaciones urbanas, digamos, que están en proceso de consolidación, ¿no? Para que todas las habilitaciones urbanas cuenten con un sistema de drenaje pluvial urbano, y solamente así podamos ir ordenando este tema. Asimismo, también va a ser necesario también contar con una ordenanza del ordenamiento territorial, ¿no? Para lograr beneficios ambientales, sociales y económicos en la ciudad. Otro aspecto fundamental asociado a esto que mencionábamos, de que la municipalidad hoy en día tiene la responsabilidad del sistema de drenaje pluvial urbano, va a ser necesario pues que la municipalidad se adecue a estos nuevos mandatos, y por lo cual hemos planteado contar con una unidad de gestión de drenaje pluvial urbano en la municipalidad de Tumbes, que estaría debajo de la gerencia de infraestructura como una nueva subgerencia denominada subgerencia de drenaje pluvial. Esta subgerencia o esta unidad de gestión nos va a permitir gestionar el plan maestro de drenaje pluvial, mantener actualizado el inventario de drenaje pluvial, realizar las inspecciones externas e internas del sistema, realizar acciones de sensibilización y educación ambiental, operar y mantener la infraestructura hidráulica del sistema de drenaje pluvial y del sistema de alerta temprana,
la revisión periódica de los proyectos de infraestructura urbana que contengan servicios asociados al drenaje pluvial, ¿no? Entre otros, ¿no? Bien, a continuación vamos a proseguir con el ítem 7, relacionado a la inversión a precios de mercado y el cronograma de implementación de este plan maestro. En primer lugar, la inversión a precios de mercado está de todas las intervenciones, tanto estructurales como no estructurales, es de 957.669.000 nuevos soles o soles, ¿no? Que están contempladas tanto en intervenciones para el corto, mediano y largo plazo, ¿no? De acuerdo a los estudios económicos, el valor actual neto social es de 92.856 soles, con la tasa interna de retorno social del 12.01, ¿no? El costo eficacia promedio de 1024.80, ¿no? Entonces, estas intervenciones tendrán un programa de implementación dependiendo cada una de las intervenciones, tanto estructurales como no estructurales, es decir, gran parte de las intervenciones estructurales tienen que ser ejecutadas en el corto plazo, ¿no? La estación de bombeo, los drenes, mejoramientos de drenes, interceptores, ¿no? Algunas actividades no estructurales como la ordenanza que tienen que ser implementadas ya desde ahora, digamos. El plan de limpieza también ya tiene que empezar, digamos, a ejecutarse, ¿no? La unidad de gestión de energía pluvial, el sistema de alerta temprano tendrá que ser concordante con el sistema mayor, entonces las intervenciones van a ser en diferentes tiempos, ¿no? Obviamente, intervenciones tiene un cronograma financiero. En el corto plazo es la mayor intervención, ¿no? De más o menos de 676 millones, en el mediano plazo de 161 millones y en el largo plazo de 179. Básicamente son las intervenciones que se harían en este corto plazo, ¿no? En el mediano plazo serían las partes complementarias de todos estos sistemas, ¿no? Lo mismo que en el largo plazo, ya teniendo la infraestructura mayor, pues ya son intervenciones estructurales y no estructurales complementarias al sistema mayor, ¿no? Finalmente, pasaremos a las recomendaciones institucionales, ¿no? Para lo cual tenemos algunas recomendaciones que vamos a pasar a continuación. Lo primero que tenemos que tener son recomendaciones para la sostenibilidad del programa de inversión, la resiliencia y la construcción sobre obligaciones y programa de intervenciones. Por ejemplo, tenemos garantizar que los recursos financieros para el programa de inversión de manera oportuna y suficiente por parte del gobierno central a través del equipo especial de reconstrucción con cambios, ¿no? A fin de promover la sostenibilidad, se propone la implementación del arbitrio por concepto de drenaje pluvial, cuya recaudación estará a cargo de la Municipalidad Provincial de Tumbes, y los recursos recaudados serán depositados a cuenta de un fideicomiso constituido para atender los gastos de operación y mantenimiento del sistema de drenaje pluvial. Este es muy importante, ¿no? Es decir, el esfuerzo que hagamos por hacer esta intervención de infraestructura estructural y no estructural, ¿no? Necesariamente tendrá un arbitrio para sostener este proyecto. Este arbitrio obviamente tiene que estar depositado en una cuenta de un fideicomiso que justamente asegure que los recursos que se recauden por ese arbitrio puedan
llegar directamente al sistema de drenaje pluvial. Asimismo, se recomienda que las obras de ejecutarse se aseguren la infraestructura de drenaje con una póliza de seguras, cuya prima no represente una parte importante de los gastos de operación y mantenimiento. Esto con la finalidad de tener un sistema más o menos parecido a lo que hay en las EPS, en las empresas prestadoras de servicios, ¿no? Cuando existe daño a la infraestructura por un tema relacionado a una infraestructura del sistema de agua potable alcantarillado, inmediatamente se activa un sistema de seguro para cubrir pues, los daños que puedan causar. Entonces tiene que haber un sistema muy parecido que obviamente tendrá que ser analizado y evaluado, ¿no? También monitorar la presencia del fenómeno del niño en la etapa de inversión para minimizar el riesgo en la ejecución de las intervenciones, debiendo iniciarse las obras en época de estiaje. Es decir, tenemos que iniciar estas intervenciones pues, en los momentos adecuados para no tener los problemas de ejecución de obras por retrasos y que obviamente estos generan pues, mayores ampliaciones de plazo, mayores gastos generales, adicionales, etcétera, etcétera, etcétera. Asimismo, tenemos que promover la presencia activa de la población de la ciudad de Tumbes en los proyectos de drenaje, dada la importancia de su participación, ¿no? Monitorear permanentemente las actividades de las autoridades responsables de la ejecución de los proyectos para llevar a cabo el proceso de licitación de manera oportuna y transparente. Recomendaciones para la administración del sistema de drenaje pluvial, ¿no? Acá pues va a ser muy importante que desde ahora ya se cuente con esta sugerencia de gestión de drenaje pluvial dentro de la Municipalidad Provincial de Tumbes, mediante una ordenanza municipal, ¿no? Asimismo, se debe asignar personal profesional suficiente para la ejecución de la operación y mantenimiento de esta infraestructura de drenaje pluvial y dotarle, obviamente, de todos los recursos necesarios para que funcione adecuadamente esta unidad de gestión. Recomendaciones para la operación y mantenimiento del sistema de drenaje pluvial. Para los elementos principales del sistema, como son los drenes y las estaciones de bombeo, se recomienda especial atención a los componentes mecánicos, específicamente en las estaciones de bombeo. Ya en la etapa de operación de estos equipos de bombeo, en cada turno se debe tener pues inspecciones permanentes del sistema de liquidación, los filtros, los voltajes, la tensión, el amperaje, los ohmiajes, las lecturas de los instrumentos, registros de ocurrencias habidas, ¿no? Registros de presiones, de caudal, volúmenes, las condiciones estructurales, tanto de las cámaras, entre otros. Y en la etapa de mantenimiento preventivo de los equipos, cada 12 meses, ¿no? Tales como el desmontaje del motor, inspección de los anillos, chequeo del aislamiento de las conexiones eléctricas, regulación de la bomba del motor. En la etapa del mantenimiento correctivo de estos equipos de bombeo, en caso de producirse reducción del rendimiento, fallas de las bombas, ¿no? En todas las etapas se debe contar con un manual de prevención de operadores en situaciones de riesgo, ¿no? Recomendaciones para fortalecimiento de las capacidades y asistencia técnica en la operatividad y mantenimiento del sistema de drenaje pluvial. Acá va a ser muy importante implementar y fortalecer la resistencia en todos los actores de la ciudad que requieren de su compromiso, liderazgo y participación. En este sentido, nos permitimos efectuar recomendaciones de naturaleza administrativa e institucional para los actores en el marco de la ley y el reglamento del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres de Drenaje Pluvial y la reconstrucción con cambios. A la Municipalidad Provincial de Tumbes solicitar a la unidad ejecutora número 002, Servicio de Saneamiento de Tumbes, USTT OTAS, adscrito al Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, la clausura o cierre de todas las descargas de las aguas residuales domiciliarias a los drenes existentes o las cuencas urbanas, ¿no? Y también la reubicación de los colectores hacia los lugares donde sea mejor, digamos, implementados. El Ministerio de Vivienda brindará asistencia técnica a la Municipalidad Provincial de Tumbes para llevar a cabo los procesos de revisión periódica de los proyectos de infraestructura urbana que contengan drenaje pluvial para su aprobación.
Asimismo, el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento debe brindar asistencia técnica a la municipalidad en la evaluación de infraestructura de viviendas y saneamiento ante el peligro inminente para ejecutar acciones de preparación en caso amerite. El Ministerio de Vivienda debe promover intervenciones de limpieza y desformatación de drenes, colectores, quebradas, canales y ríos en zonas pobladas. Al INDECI, incorporar el sistema de alerta temprana SAT-Tumbes en la Red Nacional de Alerta Temprana. También al INDECI la formación y adiestramiento a funcionarios municipales en la operación y mantenimiento del SAT local de Tumbes. Capacitar a funcionarios de la municipalidad para ejecutar acciones de preparación y respuesta ante emergencias o desastres originados por fenómenos naturales. Recomendaciones para implementar procesos aprobatorios de intervenciones de drenaje pluvial para cumplimiento del binomio gestión-normatividad. El Programa Nacional de Saneamiento Urbano del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento debe comunicar a las entidades del gobierno nacional, regional y local la obligatoriedad de la implementación de infraestructuras de drenaje pluvial en todas las intervenciones previstas en este Plan Maestro de Drenaje Pluvial de la ciudad de Tumbes. La Dirección de Construcción, de la Dirección General de Políticas de Regulación y Construcción y Saneamiento, la inclusión en el reglamento de inspecciones técnicas de seguridad y edificaciones de la evacuación de las aguas pluviales se considere una de las condiciones de seguridad de establecimientos con la finalidad de evitar el colapso de la edificación. A la Autoridad Nacional del Agua, establecer la franja marginal de las cuencas urbanas, en los drenes, principalmente Luey, Pedregal, Nietro, entre otros, ¿no? Porque es importante mantener esta franja marginal, tener el retiro natural que deben tener estas franjas para evitar pues lo que mencionábamos, los peligros que puedan ocurrir, ¿no? Así como las medidas de tratamiento y protección ambiental de las áreas de protección por cursos de agua, sequías y drenes con la finalidad de regular las dimensiones de los caminos indispensables para la operación, mantenimiento y vigilancia, según lo establecido en la ley número 29338, ¿no? Ley de Recursos Hídricos. El Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento debe apoyar el catastro de viviendas, la base de datos que permitirá contar con una información cartográfica identificando y cuantificando el estado físico de las viviendas, su titularidad, dominio y ubicación que permite ejecutar en forma inmediata el catastro de daños en caso corresponda a eventos extraordinarios. Al Ministerio Público, Fiscalía en materia ambiental y prevención del delito, notificar de oficio a los propietarios o posesionarios de predios asentados en las franjas marginales y las cuencas urbanas, drenes, para desalojar esas áreas debido a su carácter intangible, además del peligro a las que se exponen las personas por la ocupación de estas áreas vulnerables a inundación. Asimismo, al Ministerio Público, a la Fiscalía en materia ambiental y prevención del delito, notificar de oficio a los propietarios de viviendas por contaminación y exposición al peligro de las personas debido a la evacuación del agua, residuos domiciliares y residuos sólidos a los drenes. La Municipalidad Provincial de Tumbes debe aprobar la ordenanza municipal que declara la zona intangible, las áreas vulnerables y las franjas marginales de los drenes para evitar la ubicación de poblaciones en zonas de alto riesgo ante los peligros mencionados. La Municipalidad Provincial de Tumbes debe establecer el arbitrio por el servicio de drenaje pluvial, así como implementar el fideicomiso para promover la sostenibilidad de la operación, mantenimiento y reinvención del sistema de drenaje pluvial. La Municipalidad Provincial de Tumbes debe aprobar la ordenanza municipal que crea la unidad orgánica de la sugerencia de drenaje pluvial y asimismo asignar personal profesional suficiente para la ejecución de la operación y mantenimiento de la infraestructura de drenaje pluvial y asignar los recursos necesarios. La Municipalidad Provincial de Tumbes debe aprobar la ordenanza que dispone la implementación de estructura de drenaje pluvial de manera obligatoria en toda habilitación urbana nueva o edificación, conforme a las normas técnicas contenidas en el Reglamento Nacional de Edificaciones, acorde a los planes de desarrollo con enfoque de gestión de riesgos y desastres y de forma gradual en las habilitaciones consolidadas. La Municipalidad Provincial de Tumbes debe considerar la propuesta de 2 parques zonales con relación al déficit de las áreas verdes identificadas en el presente estudio, habiéndose planteado la incorporación del terreno baldío Salamanca, ubicado en la avenida Tumbes Norte, frente al asentamiento humano Salamanca, con un área de más o menos 104.000 metros cuadrados, en concordancia con lo señalado en el Plan Director de la Ciudad de Tumbes 2010.
Asimismo, para el segunda área o parque zonal identificado, se puede utilizar terreno ubicado en el botadero centro Portal Las Lomas, colindante con la calle Sarita Colonia Manzana L y con el canal Puerto El Cura, ubicado en la zona este de la ciudad, donde es notoria la falta de áreas verdes, que es justamente la zona de expansión de la ciudad. La Municipalidad Provincial de Tumbes debe incorporar el terreno del cuartel 24 de julio, el Tablazo, localizado en la avenida Ejército, en el barrio El Tablazo, con un área de 4.640.000 metros cuadrados, por las condiciones apropiadas para la edificación de nuevas áreas para la expansión urbana, el cual deberá prever el planteamiento de las nuevas áreas verdes que contribuyen a mejorar el indicador actual de 1.46 metros cuadrados por habitante, muy por debajo del estándar de 8 metros cuadrados por habitante determinado por la OMS. ¿No? Esto obviamente tiene que ser concordante con el Plan de Desarrollo Urbano. Recomendaciones para la intervención digital en mapeo de alerta temprana y acercamiento de la población al seguimiento de las intervenciones en drenaje pluvial, cultura de gestión de riesgo ante eventos pluviales extraordinarios. El sistema de comunicaciones debe ser fiable y redundante a fin de asegurar que los datos necesarios de los sensores y elementos de medición lleguen a la sala de control tipo SCADA con el fin de poder tomar las acciones necesarias. Asimismo, asegurando el transporte de las acciones tomadas a los elementos actuadores como bombas, sistemas de altavoces y compuertas. Estos sistemas redundantes deben dar una disponibilidad del 99% de los sistemas de comunicaciones. Bien, hemos desarrollado esta presentación. Sin antes, pues, agradecer al equipo especial encargado de la reconstrucción con cambios del sector saneamiento, ¿no? Por todas las facilidades que nos han permitido llevar a cabo este plan, a la Municipalidad Provincial de Tumbes, ¿no? Que desde un comienzo acogió en buena medida con este plan al gobierno regional, a las autoridades, a los asesores de las municipalidades, al cuerpo del colegio de ingenieros y a todos en realidad las entidades públicas y privadas que participaron en la elaboración de este proyecto, y también a todo el personal técnico y administrativo del Consorcio Internacional de Estudios, que sin ellos no hubiese sido posible la elaboración de este plan, ¿no? Queremos de este plan el norte de los estudios de drenaje pluvial urbano en nuestro país. Muchas gracias.